90.5, acompañados de Nelson Arroyo, presidente del Indotel. Nelson, hoy vimos, bueno, ahora no me acuerdo si fue hoy o ayer, vimos una noticia que nos pareció muy importante, que fue un acuerdo que firmaron con el CONANI y la primera dama Así es. para ceder Ayer. para ceder un club que estaba en posesión de Indotel o de uso de Indotel para atender a niñas y a adolescentes. ¿Nos puede contar A de qué se niños. trata? A Bueno, niños. ciertamente en algunos momentos se construyeron un club de diversas instituciones, pero el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado tratando de que a esos lugares se le dé el mejor uso posible. Una cosa es tú tener un club quizás para hacer una fiesta a fin de año o realizar 2 o 3 actividades al año, y un uso que ciertamente no amerita ese tipo de instalaciones, los costos, los mantenimientos. Para decirte, cuando yo llegué al Indotel, el club de Indotel tenía 50 empleados. Yo los reduje a 4. Wow. Y ciertamente comenzamos a buscar a qué institución nosotros podíamos pasar o prestar durante nuestra gestión ese club que le pudiera dar un uso para una obra humana. Y ciertamente yo creo que llegamos a donde estábamos buscando, ese acuerdo con CONANI, que va allí a construir una casa albergue para niños desprotegidos. O sea, entonces, ese club que se hizo un momento para fiesta, diversión ocasionales y eventuales, se ha usado diario para satisfacer un problema social que tenemos en la República Dominicana. Y de verdad que yo me sentí muy satisfecho de la firma de ese acuerdo ayer con CONANI, con su directora ejecutiva y con la primera dama, doña Raquel Albaje, que ha puesto todo el entusiasmo posible para ese tipo de obra. O sea que prontamente se estará inaugurando esa casa albergue y todos estaremos felices de que ese club, que en su momento le costó al Estado una millonada, sea entonces usado para una obra que valga la pena, que vaya a dar un servicio humano y social y realmente vaya a lo más necesitado, que es lo más importante, porque yo siempre he dicho que aunque los políticos somos siempre criticados, a veces con razón, otras veces sin razón, eso es parte, pero lo que somos políticos de vocación, lo que buscamos es servir a la gente. Y cuando tú logras entonces algo que tú sabes que tiene valor, tú te sientes que vale la pena estar en la actividad política, en la carrera política. Y yo creo que ese acto de ayer es uno de los que debemos estar haciendo constantemente para que la gente entienda y para nuestra satisfacción propia de que vale la pena servir. Definitivamente es una muy buena noticia y estoy segura que muchísimos niños se verán beneficiados. Sí, ciertamente las reacciones de la propia red, tú sabes que son muy fuertes a veces en algunos temas, estuvieron bien favorables a la medida. O sea que esperamos que CONANI le pueda dar el mejor de los usos. Y Indotel no solamente, porque fíjate, es un club que tiene casi 25.000 metros cuadrados, con diversas instalaciones, incluyendo instalaciones deportivas, cancha de baloncesto, de voleibol, estadio. Bueno, en mi gestión nunca se usó porque primeramente cuando entramos en pandemia. Pero usaba poco, porque eso está incluso en el kilómetro 23 de la autopista Duarte, por cercano a la Cuava, bastante lejano de la ciudad, que para hacer actividades tampoco era, podríamos decir, el mejor lugar. Pero para esos niños sí, yo creo que va a ser un lugar especial, que podrán formarse no solamente educativamente, sino también tendrán oportunidad de practicar deporte, y quién sabe si de ahí salgan grandes estrellas del béisbol o del baloncesto, etcétera, etcétera. ¿Cómo van los avances y logros con las redes gratuitas de Wi-Fi en el país? Mira, precisamente hemos estado la pasada semana, estuvimos reunidos con las prestadoras para relanzar
este programa de instalación de puntos Wi-Fi, aunque sí te digo que la meta principal del Indotel no son los puntos Wi-Fi, sino es el Plan Nacional de Banda Ancha, que permitirá llevar fibra óptica a la mayoría de municipios del país y que tiene como objetivo primero incluso poder cambiar la infraestructura poco servible que hay en algunos municipios que tienen conectividad pero que la tienen muy mala, y nosotros estamos trabajando en ese plan y a la vez pues llevar, podría decirse la milla final, o sea, conectar comunidades que no lo están. Porque los puntos Wi-Fi vienen siendo como una solución provisional, pero ciertamente vamos a estar instalando una buena cantidad en los próximos días en lo que avanzamos, en lo que tiene que ver con nuestro objetivo fundamental, que es el Plan Nacional de Banda Ancha, que reitero, pueda conectar con calidad la mayor parte del país, que no haya zona excluida. Por eso el plan bianual, con una inversión de 150 millones de pesos en principio, estamos conectando 17 comunidades y con las obligaciones de hacer producto de la licitación que tienen las empresas o la prestadora, también vamos a llegar a muchas comunidades. Pero además, una noticia importante, el Indotel, fue que nosotros firmamos los contratos de concesión con la prestadora que estaban pendientes hace 20 años. Y esos contratos van a permitir nueva vez que ingrese al Estado dinero que en este momento es importante para conjurar la crisis y a la vez se lleve conectividad a una gran parte del país. Ya va, tengo que interrumpirte. Sí, no. 20 años pendientes de unos contratos de concesión. Y explícanos eso porque no... Bueno, la ley 153-98 mandaba que al año de promulgada la ley debían firmarse esos contratos, lo cual establecía el marco jurídico de funcionamiento, obligaciones de hacer las prestadoras, y eso por falta de voluntad política en su tiempo no se realizaron. Nosotros inmediatamente llegamos y convocamos a las prestadoras, iniciamos las conversaciones y ya las 3 han firmado. Por ejemplo, una de ellas va a pagar al Estado 50 millones de dólares y va a pagar unos 30 millones en obligaciones de hacer de dólares, o sea que sumaría unos 80 millones, y eso va a permitir, te reitero, que comunidades no servidas sean incluidas en ese plan, en la obligación de hacer. Esos 30 millones significa llevar cobertura a lugares que no lo tienen. O sea, que si eso se hubiera cumplido con la ley hace 20 años, ya probablemente el año digital, pasado... Correcto, la clase virtual y todo hubiéramos eso podido tener 100%. Hubiese sido así, porque tú te recuerdas que cuando se habló de iniciar clases virtuales, una de las declaraciones mías que yo dije, aquí no hay condiciones para eso, sí. Lo cual generó que todo el mundo... mucha crítica en principio. Digo, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, no había que ser adivino para darse cuenta que no habían condiciones. Por eso yo dije, las clases tienen que empezar con la radio y con la televisión, que fue finalmente lo que se hizo. Y eventualmente en algunos lugares, pues, donde existiera buena conectividad, virtualmente. Pero no había la infraestructura necesaria, ni se puede decir esto como decir, hágase la luz, que hay ya internet. Entonces, no estaban desplegadas las redes y por lo tanto no había condiciones. Si todo eso se hubiese hecho, hubiésemos avanzado significativamente en lo que tiene que ver con el cierre de la brecha digital. Porque que en el Indotel hemos logrado muchas cosas en poco tiempo. Nosotros, por ejemplo, no solamente hemos logrado avances en el aspecto técnico, sino que también el aspecto administrativo. O sea, tradicionalmente la gente dice que los políticos no saben administrar y que los políticos lo único que saben es inflar las nóminas del Estado. Y yo te puedo decir que yo encontré el Indotel con unos 854 empleados y que actualmente tenemos 650, una reducción de unos 204 personas. Y que eso ha significado, no solamente hemos reducido la cantidad de empleados, sino la cantidad de gastos en nómina. Había, por ejemplo, empleados contratados en el Indotel que se le pagaba entre todos unos 4.6 millones de pesos al año. Nosotros hoy no tenemos un solo empleado contratado. Tú tenías, por ejemplo,
tanto conserjes nombrados, pero había un contrato de conserjería. Tenía un equipo de comunicaciones, pero tenía contratado unos cuantos comunicadores como asesores en materia de comunicación. Tenía un cuerpo jurídico, pero tenía contratado asesores jurídicos. O sea, esa duplicidad de cosas la eliminamos y en su totalidad hemos hecho recorte que nos han permitido, por ejemplo, ustedes no han escuchado un solo desvinculado hablar de que se le debe un peso en Indotel de prestaciones laborales. Hemos pagado casi unos 450 millones de pesos en prestaciones laborales a personas desvinculadas. Y ahora mismo, cuando llegamos al Indotel, encontramos la institución con una deuda de 27 millones de pesos y ahora te puedo decir que tenemos un superávit que supera más de 500 millones de pesos. Wow. Y estaremos incluso a fin de año traspasando al Ejecutivo una cantidad de recursos que le permitan enfrentar situaciones de fin de año, producto de la eficiencia administrativa que hemos hecho en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Reducción de nómina, reducción de gasto y aumento de las recaudaciones. Son las tres cosas que hemos hecho para poder gozar ahora mismo de esa estabilidad financiera. Muy bien, para no dejar sin cerrar el tema de lo de la brecha digital, entonces, ¿en cuánto tiempo podemos aspirar, una vez resuelto todo este tema que se acaba de resolver, que el 100% de la población podría tener conexión a Internet? Mira, eso no es un asunto que se logra tan rápidamente, porque tú sabes que hay comunidades muy lejanas, sí, e incluso en zonas montañosas, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos diseñando un plan a 5 años, porque vuelvo y te reitero, no se va a lograr de la noche a la mañana. Es un plan ambicioso, pero que, reitero, el objetivo es que en 5 años, pues, existan, si no un 100%, por lo menos que estemos en un 95, 98% de conectividad, pero no conectividad cualquiera, sino conectividad de calidad. Porque a veces se dice, en la República Dominicana hay cobertura de tanto por ciento, pero tanto por ciento significa a veces hacer una llamada de WhatsApp simplemente con poca calidad, pero no es que te permite bajar contenido, ni video, ni nada por el estilo, es a veces simplemente una llamada de voz y se llama que estamos conectados. La idea es que el país esté realmente conectado, pero conectado con calidad. Correcto. Nelson, recientemente, bueno, no tan reciente, yo calculo que como 2 meses atrás, tuvimos acá a una representante de empresas telefónicas, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero nos hacía una denuncia con respecto a los wiferos, la gente que se dedica a revender servicio de Internet en algunas zonas del país. Ella en ese momento decía que no habían logrado que las autoridades, específicamente el Indotel, pudiera darles respuesta efectiva en esos casos. Pero después de eso, hemos visto algunas noticias de que ustedes han ido sometiendo a la justicia a varios casos. Esa es una situación que es complicada, están detrás de esto, ¿cómo lo están viendo desde el Indotel? Mira, nosotros no hemos ido quizá al ritmo que esa representante ha querido, pero ciertamente hemos estado cerrando revendedores ilegales. No es tan fácil caerle atrás porque tú sabes que esas instalaciones se hacen a muy bajo costo y tú quitas hoy y mañana pueden volver a ponerla. Sí. No hemos recibido tampoco ninguna denuncia específica de la prestadora sobre ningún revendedor. Y esos revendedores revenden el servicio que le dan la propia prestadora. O sea que hemos pedido a veces la colaboración de ella. Ciertamente, de quienes hemos recibido denuncias que nos han permitido actuar son de los pequeños prestadores, de los cables pequeños de los municipios que también dan servicio de Internet. Han estado denunciando y eso nos ha permitido actuar. Pero hemos cerrado ahora mismo, en días recientes, más de 25 revendedores. Pero a la vez estamos elaborando un reglamento para normalizar
este tipo de servicio y permitirle que algunos puedan regularizarse y dar el servicio dentro de la ley con un orden establecido. Y estamos avanzando en eso. No solamente porque son muchas cosas las que encontramos al momento de llegar al Indotel, por ejemplo, proliferación de emisoras ilegales, bastante en todo el país, hemos cerrado 45 emisoras. Hemos cerrado más emisoras en un año que la que se cerraron en los últimos 10 años en Indotel. Hemos despejado la banda de los 700, que era ocupada por canales UHF, entonces hemos renovado los contratos de concesión, como te dije, hemos hecho la licitación del 5G y para final del próximo año aspiramos a que se produzca el apagón analógico en la República Dominicana y ya de una vez por todas se implemente la televisión digital en el país. O sea, que son muchas cosas que se han hecho en un año que estaban paralizadas y no podemos ir quizá a la velocidad que todo el mundo desea a la vez, porque estamos encarando muchos temas al mismo tiempo. Pero ciertamente hubo un gran tiempo que la gente ni oía mencionar al Indotel, claro. O sea, en ningún sentido. Entonces nosotros estamos construyendo una nueva forma de administrar y de actuar en la institución. Don Nelson, como presidente del Indotel, ¿cuáles son los retos más grandes a los que se enfrenta? Bueno, llevar el sector a la legalidad es un reto importante porque ciertamente había muchas actuaciones que se habían extendido en el tiempo. Y tú sabes que cuando las cosas se extienden en el tiempo, la gente lo da como que ya eso es legal y valedero. Entonces es un sector muy complicado porque es un sector que tiene mucho poder mediático y que en ocasiones te pueden montar una campaña, cuando tú quieras hacer algo bueno, te pueden montar una campaña mediática en contra. Entonces nosotros nos hemos sentado con todos los actores y le hemos dicho, mire, en el Indotel ustedes tienen una puerta abierta al diálogo, siempre a buscar soluciones, pero en el Indotel hay la intención de que cumplamos con la ley, de que todos nos regulemos por la ley 153-98 y una serie de resoluciones que ha emitido el Consejo Directivo, y ciertamente ese ha sido nuestro gran reto. Aparte ya en la parte práctica del cierre de la brecha digital, que sigue siendo un gran desafío y una gran necesidad en el país. Nelson, se nos está acabando el tiempo, bueno, pero yo no puedo dejar de entrar al aspecto político. ¿Cómo no? Tú eres vicepresidente del partido de gobierno. Yo siento que Indotel me ha sacado, porque cada vez que voy me habla de 5G, televisión digital, de brecha. Bueno, pero mi pasión número uno es la política. Claro que sí. Como vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo estás viendo el panorama desde que llegaron al poder, desde el 16 de agosto del 2020? Ha habido los evidentes y normales ataques de una oposición, claro, recién salida del poder, pero también muchas críticas desde la base del partido en cuanto a falta de oportunidades, empleos, etcétera. En este momento, ¿cómo lo están viendo ustedes? Mira, lo primero que yo debo decirte, Alexander, es que cuando yo veo a la oposición política analizar el gobierno de Luis Abinader de una perspectiva de normalidad, yo me sorprendo. Porque a este gobierno le tocó empezar a gobernar en la crisis más profunda que ha afectado a la República Dominicana en su historia. Porque no es solamente una crisis local, sino global. Porque a veces tú tienes una crisis que solamente es de la República Dominicana, pero el mundo entero está en crisis. Entonces, evaluar un gobierno en épocas tan excepcionales como este, como una situación normal, es un grado de irracionalidad política o, lógicamente, un deseo de sacar capital político a como dé lugar. Este es un gobierno que empezó con una crisis sanitaria donde precisamente el director del Servicio Nacional de Salud, antes de asumir el gobierno, decía que el sistema de salud había colapsado. Hemos sido exitosos. En este momento hay dos cosas fundamentales en cualquier gobierno en el mundo. Una
es administrar la crisis sanitaria, independientemente del pequeño rebote que se ha estado dando. Todo el mundo reconoce que el gobierno dominicano ha manejado con mucha prudencia y con mucha exactitud este tema. Y segundo, mantener la estabilidad macroeconómica en un tiempo de tantas dificultades. Porque es que hay muchas cosas que no dependen del gobierno. No depende del gobierno el aumento del precio del petróleo. No depende del gobierno el aumento de la materia prima en el mercado internacional y los commodities. El aumento de los fertilizantes. Y, para colmo de males, ahora lo que podemos llamar la crisis de los contenedores. O sea, donde hay un desabastecimiento del mercado mundial que se genera en la República Dominicana, que no es un productor de materia prima. O sea, Dominicana no produce petróleo, Dominicana no produce trigo, produce escasamente un poquito de maíz, pero esa materia prima se han disparado. Entonces, no obstante todo eso, este gobierno ha mantenido la estabilidad de la economía. Nosotros tenemos reserva por más de 13,000 millones de dólares, la más alta en la historia de la República Dominicana. La tasa del dólar ha caído de 58 a 56, o sea, una caída de prácticamente 2 pesos. Eso demuestra que hay confianza en el gobierno. Las inversiones en el país se han estado mejorando significativamente. El crecimiento el mes pasado fue de 12.7% y la República Dominicana se estima que va a terminar creciendo un 10%. Uno de los mejores crecimientos en toda Latinoamérica. El deseo del mundo, ¿usted sabe cuál es? Volver a la época de la prepandemia. No importa el gobierno que tú tuvieras. La mayoría de países quieren volver a estar como estaban antes de la pandemia, porque ciertamente la pandemia ha hecho grandes estragos en el país. Por ejemplo, la crisis bancaria del año 2003 representó una caída del Producto Interno Bruto de un 21%. Esta ha significado una caída del 23%. La República Dominicana en el año 2020 descreció unos 6.8%. En el año 2021 va a terminar creciendo un 10%. O sea, eso no significa que las cosas están color de rosa porque estamos en una época de crisis. Y entonces la gente sensata sabe que si tú ves la televisión internacional, va a ver que Estados Unidos está en crisis, que China está en crisis, que Latinoamérica está en crisis, que todo el mundo está en crisis y que no obstante eso, República Dominicana crece. El turismo se recupera a una velocidad asombrosa. La zona franca han vuelto ya a su nivel de prepandemia. Y entonces, en sentido general, para la situación que estamos viviendo, vamos muy bien. Y en lo que tiene que ver con el aspecto ya final de los empleos y todo eso, ciertamente la misma situación creó que tú no pudieras ir tan rápido, o sea, sustituyendo gente por gente, porque había gente que estaba teletrabajando, había situaciones especiales de tirar gente a la calle en época de pandemia, independientemente que muchas personas trabajó por esto y se merece. Yo pienso, no obstante, que algunas instituciones deben ir un poquito más rápido en la colocación de los compañeros, porque hay muchos compañeros con la capacidad y que hicieron el trabajo necesario para que este gobierno llegara y ellos necesitan una oportunidad. Lógico, alguien dirá, bueno, pero mira que todos los dominicanos necesitamos una oportunidad, claro, pero los PLDistas cuando llegaron en el 2004 le dieron oportunidad a su gente y mucha de esa gente ha estado 16 años en el gobierno. Entonces es momento también de cambiar y darle oportunidad a otras visiones. Por ejemplo, yo he producido en el Indotel cambios y el desempeño de este año, como yo lo he dicho aquí, es muy superior al desempeño que tuvieron los que tenían experiencia un año atrás. O sea que yo pienso que en algunas instituciones hemos ido bien, en otras un poquito más lento, pero la carga se va a ir emparejando y en su momento tú verás que esos disgustos se van a ir disminuyendo y la gente va a estar sobre todo conforme con un gobierno
que está trabajando por y para la gente, para tratar de producir un cambio verdadero en la República Dominicana. Definitivamente la política es su pasión, ¿eh? Así. Don Nelson Arroyo, presidente de Indotel, muchísimas gracias por atender nuestra Gracias a invitación. ustedes, muy amable, de verdad que me siento muy a gusto y cuando ustedes entiendan que podamos regresar, estaremos con gusto aquí. Claro con que ustedes. sí, desde que ese proyecto de ley esté más avanzado, Sí, usted sí, vuelve claro para acá. que sí, claro. Un placer haberlo tenido con Gracias, nosotros. gracias a ustedes. Buenas Bien, noches. amigos, y ustedes, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Ha sido Nelson Arroyo, presidente del Indotel, en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Y como siempre, nos volvemos a conversar mañana jueves a las 7 de la noche. Bye, bye. Chao, Karina. Chao.